Hola estudiantes del séptimo grado, soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre las enfermedades alérgicas, parte 2. Veamos a continuación qué aspectos abordaremos sobre este contenido. Hablaremos sobre el concepto de enfermedades alérgicas, los alérgenos, los tipos de alergias y además sobre el diagnóstico de estas enfermedades. Para dar inicio a la clase, vamos a hablar también de los propósitos que tiene este material educativo. El primer propósito es identificar los tipos de enfermedades alérgicas y determinar las formas de detección de las enfermedades alérgicas. Para avanzar con el desarrollo de este contenido, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Joseca y Rolfi se encuentran tomando un rico tereré mientras comentan que el aire fresco de la mañana suelen causarle muchos estornudos y goteo nasal, que a medida que pasan las horas van desapareciendo. Joseca comenta que su doctora le había mencionado que solo se trata de una alergia. Entonces, surgen algunas preguntas. ¿Qué son las alergias? ¿Cuáles son los tipos de alergias? Para ayudar a Joseca y Rolfi a responder estas dos preguntas, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Hablaremos primeramente del concepto de enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas son aquellas que se producen por una alteración del sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? Es un conjunto de células, de tejidos y órganos que trabajan para defendernos de las enfermedades que puedan atacar a nuestro organismo. Allí están involucradas diversas células, como por ejemplo los linfocitos, mastocitos, los basófilos y también los eosinófilos. Estas células por lo general se producen en la sangre, algunas se encuentran dispersas en la sangre y otras debajo de la piel. También hablaremos de los alérgenos. ¿Qué significa esta palabra? Los alérgenos son sustancias que causan la alergia. Por lo general son moléculas que son capaces de estimular al sistema inmunitario, es decir, de estimular a todas estas células que yo acabo de mencionar. ¿Para qué hace esa estimulación? Para poder generar anticuerpos, que son sustancias que nuestro propio cuerpo genera para poder defendernos de algunos agentes patógenos, defendernos de algunas enfermedades. Entre algunos alérgenos vemos, por ejemplo, que se encuentra el gluten que está presente en la harina y todos los productos que son elaborados con este producto. Por ejemplo, podemos mencionar el pan, los fideos. Además de eso, vemos también que están los componentes químicos de algunos medicamentos. Por ejemplo, existen personas que son alérgicas a la aspirina. El polvo que generamos al barrer también suele causarnos muchos estornudos, a algunos les causa picor en el ojo y eso es porque el cuerpo está notando que el polvo genera una alergia. Algunas proteínas que inyectan, por ejemplo, las abejas al picar y además otros insectos que causan también alergia al organismo. A continuación veremos algunos tipos de alergia. En pantalla podemos observar que existe lo que se conoce como alergia ambiental. A veces al amanecer vemos que las temperaturas son un poquito más elevadas, hay mucha polución, mucha contaminación y eso hace que se desarrolle una alergia al organismo. Puede ser una alergia alimenticia. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, al maní, no pueden consumir porque su cuerpo reacciona a los componentes de ese alimento. Alergia a medicamentos, como habíamos mencionado recientemente, como ejemplo, el caso de la aspirina. Una alergia cutánea que puede ser una alergia a algún producto químico, alguna crema, alguna loción, algo que produzca esa reacción del organismo. O puede ser alergia a la picadura de algunos insectos. Algunas personas son alérgicas a las picaduras de las abejas y en ese caso puede resultar muy peligroso. Veamos también algunos tipos de alergias muy poco comunes, pero que se dan en casos menos frecuentes. Tenemos la alergia al agua, al consumo del agua o al contacto del agua.
Puede ser también alergia al sol, alergia al frío o alergia al níquel del celular. Como había mencionado recientemente, no son muy comunes, pero sí también se dan en casos excepcionales. El diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad o de estas enfermedades? Vemos que el diagnóstico sí o sí es el primer paso para tratar la alergia, determinar cuál es la causa de esa alergia, y existen dos formas. Por supuesto, las dos formas tienen que ser realizadas o llevadas a cabo por profesionales de la salud. El primero es confirmar el diagnóstico mediante una prueba cutánea, es decir, a través de la piel, donde se testean extractos alergénicos estandarizados sobre el paciente y se observa su reacción. En ese caso, se aplica una pequeña muestra del alérgeno sobre la piel y se espera, se observa para ver de qué forma reacciona el organismo del paciente en ese momento. También puede realizarse a través de una extracción sanguínea que después es analizada en un laboratorio para poder determinar el tipo de alergia y el tipo de sustancia que está generando dicha alergia. Ya hemos hablado de qué son las alergias, cuáles son los principales alérgenos, los tipos de alergias, y ahora vamos a evaluar cuánto hemos aprendido. Para ello vamos a mirar y vamos a completar la siguiente actividad, que nos pide utilizar estas palabras: alérgenos, inmunitario y cutánea, para poder completar las frases o las oraciones que tenemos en pantalla. La primera dice: las enfermedades alérgicas son aquellas que se producen por una alteración del sistema, y la palabra correcta allí sería inmunitario, y escribimos dicha palabra aquí. De esta forma completamos el primer enunciado. La siguiente dice: las sustancias que causan la alergia se llaman, y había mencionado recientemente que esa palabra es alérgenos, y escribimos aquí. Y por último tenemos: el diagnóstico de las enfermedades alérgicas se hace mediante una prueba o extracción de sangre. ¿Cuál sería la palabra allí? La única que nos queda es la palabra cutánea, que se refiere a la piel. Entonces escribimos dicha palabra aquí. Muy bien. Ahora avanzamos con otro tipo de actividad. Analizamos la situación y luego marcamos con X la respuesta correcta. Para ello vamos a leer el enunciado. Rolfi comenta a Joseca que no puede comer maní, ya que cuando lo consume de inmediato se le inflama la garganta, le cuesta respirar. Y según lo que hemos estudiado, ¿qué tipo de alergia posee Rolfi? ¿Estamos hablando de una alergia a medicamentos? ¿Rolfi consumió medicamentos? No. ¿Estamos hablando de una alergia ambiental? ¿Mencionamos aquí el clima o las condiciones del clima? No. Estamos hablando de una alergia alimentaria, porque se trata de algo que Rolfi no puede consumir porque su cuerpo reacciona ante ese alimento. Entonces, marcamos con X. Ahora llegó el momento de realizar un breve resumen de los puntos más importantes que hemos trabajado. Para ello vamos a analizar el siguiente esquema. Habíamos trabajado sobre las enfermedades alérgicas. Habíamos mencionado también que son enfermedades que se producen cuando se altera el sistema inmunitario y se activan algunas células que producen anticuerpos. También habíamos mencionado que se altera el sistema inmunitario ante la presencia de alérgenos, que puede ser una sustancia, una molécula, y como ejemplo habíamos mencionado el gluten, puede ser el componente químico de algún medicamento, puede ser el polvo al barrer, o puede ser alguna proteína o sustancia que inyecten algún tipo de insecto al picar. Habíamos mencionado los tipos de alergia: alergia ambiental, alergia alimenticia y otros tipos de alergias más, además del diagnóstico que se da de forma cutánea o puede ser a través de una extracción sanguínea que posteriormente se analiza en un laboratorio. De esta forma llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.